Somos Universal de Deporte, la empresa líder en artículos para el tiro deportivo. Hoy tocaremos en la tercera clase de miras de primer plano focal. Recuerda que estamos capacitando de forma gratuita para que tanto tú como nosotros sigamos creciendo como empresa y entienda este mundo tan amplio de lo que conlleva la sección de Airgun, que son rifles de quiebre, rifles PCP, miras, municiones, pellets, ojivas y muchos otros temas. Si estás interesado, comunícate con nuestros asesores y con gusto te van a agendar a esta clase. Acá estamos en la tercera y última clase que comprende un poco sobre el tema de las miras de primer plano focal. En la primera clase hicimos un versus segundo plano focal versus primer plano focal, de ventajas y ventajas, teniendo en cuenta las referencias obviamente. En la segunda clase tocamos todo lo que conlleva las miras de segundo plano focal. Son las miras que convencionalmente son las más vendidas, incluso inicialmente acá en Colombia, pues las miras de primer plano focal, que hoy vamos a conversar un poco sobre ellas, algunos 30, 40 minutos, son las miras de con mayor magnificaciones, pero también con mayor, digamos, con mayor característica, que es el BDC. Ya vamos a conocer un poco qué es BDC y por qué son miras que, a diferencia de las de segundo plano focal, que se pueden utilizar en rifles gama baja, gama media y gama alta, estas miras de primer plano focal ayudan a tener un mejor coeficiente balístico de disparo en rifles de alta gama. ¿Por qué se utilizan y cuál es lo novedoso de ellos? Obviamente vamos a tocar un punto muy importante que es la mayor desventaja de ese tipo de miras de primer plano focal. Pero obviamente tenemos que tener en cuenta que estas miras de primer plano focal, incluso en algunas presentaciones, se han logrado utilizar en rifles de fuego real. Ok, Javier, pero ¿por qué se pueden utilizar en rifles de fuego reales? Teniendo en cuenta la energía cinética, teniendo en cuenta el retroceso, teniendo en cuenta que se generan mayores vibraciones. Hay un término que se llama BDC, Ballistic Drum Compensation. Con base a eso, estas miras te permiten poder darle manejo incluso a tu parábola de disparo. Pues inicialmente tenemos que tener en cuenta que estas miras, vamos a hacer por acá un pequeño gráfico, como las miras anteriores, cuentan obviamente con una torreta balística. Aprendimos también el término torreta balística o torreta de elevación, que es básicamente la que hace el ajuste tanto de tu eje vertical o horizontal y que viene determinada por MOAB. ¿Qué son MOAB? Que son milímetros de ángulo. Estamos dando un repaso de lo que vimos en la segunda clase, porque básicamente son los mismos términos que vamos a tocar en las miras de primer plano focal. Simplemente hay una diferencia entre la de primer y segundo plano focal muy interna en cuanto a función, y que con base a esto es que se está generando uno de los mayores cambios en tipo de retículo en este tipo de mira como tal, que en este caso, al tener en cuenta que tiene una torreta balística, vamos a colocar acá que son minutos de ángulo, está el 1000, que son los miliradios, y está el BDC, que es el Ballistic Drum Compensation. Ok, tenemos en cuenta nuestra misma composición de nuestra óptica. Esta óptica obviamente va atada con una torreta balística de elevación, obviamente son miras que están compuestas básicamente como una mira de segundo plano focal. No se entienda de que no, es una mira que trae un mecanismo o una función distinta. Sí, en función es distinta, pero en cuanto a composición de miras, como por ejemplo torreta balística, lente primario, lente secundario, también les indicaré también por qué se le dice al lente primario al que está en la parte de adelante. Pero es que se le dice lente primario porque básicamente es por donde entra la cantidad de luz necesaria. Por eso se le dice lente primario. Entonces tenemos torreta balística, lente primario, lente secundario. ¿Por qué se le dice lente secundario en el visor donde nosotros vamos a colocar nuestro ojo, teniendo en cuenta una distancia estimada para poder generar los ajustes? Es porque sobre eso pesa la cantidad, o digamos los aumentos de la óptica, los aumentos de la mira, los aumentos de magnificación, que es como inicialmente se le conoce, o como de la parte teórica, la magnificación, que son las escalas de aumento. Y obviamente si tú no tocas estas escalas de aumento, tú vas a poder mirar, pero las escalas de aumento se empiezan a aumentar con base a la distancia
a impactar. Aquí le voy a colocar magnificación o aumento. Entonces, otro de los parámetros o mecanismos de mira que tiene esta es el paralelaje, que por lo general es una rueda. Trataré acá de hacerla en lo que mayormente una rueda que por lo general tiene este tipo de forma y que va en la parte de atrás, y lo que te ayuda va en la parte lateral de la mira, lo que te ayuda a mejorar tu campo de visión en distancias superiores a 80, 90 metros, lo que te ayuda a dar una mayor claridad al campo de visión. Esa rueda de paralaje que por lo general va en la parte lateral. Entonces, en composición son miras que tienen semejanza a las miras de segundo plano focal, pero aquí va la primera diferencia y la más principal, que el lente primario no va en el secundario, sino que va cercano al lente primario, o sea, al lente por donde entra la luz. Entonces el lente está ubicado en esta parte, o sea, después de la torreta balística está ubicado el lente que te genera los aumentos. Entonces, con base a esta función donde está ubicada el lente primario, es que se genera la mayor diferencia en función, donde a medida que tú estás haciendo tu elevación de aumento o tu aumento de magnificación, estás modificando dos cosas a la vez. Uno, el grosor de tu retículo. Abrimos paréntesis acá. ¿Qué es retículo? Indicábamos en las clases anteriores, en la primera cuando hicimos el ver, en la segunda cuando hicimos las miras del segundo plano focal, que retículo se le dice a la parte visual que está dentro del enfoque secundario. ¿Qué es retículo? Simplemente es la cruz que nosotros estamos viendo cada vez que nosotros colocamos nuestro ojo cercano a nuestra mira. A esa cruz se le llama retículo. Vamos a colocarle por acá retículo. Indicamos también que hay muchos retículos que se llaman, está el retículo de Milldot, está el retículo half Milldot, que los explicamos en las clases anteriores, que básicamente para aquellas personas es que tenemos clientes nuevos que no han entrado en las demás, en las anteriores. El término de mil significa que nuestros retículos solo sopesan rayas que están separadas a 1 centímetro, porque 1 centímetro es igual a un mildo, que es lo que es igual a 10 metros. Pero ojo, estos mildos son por configuración de mira. No en todas las miras un mildo que es igual a un 1000 va a ser igual a 10 metros. Ya les explico por qué el tema de los 10 metros. Entonces, este tipo de retículo que tiene solo Milldot, y que básicamente en este tipo de retículo como tal, que son términos que los traen incluso las cajas de las miras, te van indicando de salida cuál es el tipo de retículo que tiene tu montura, que tiene tu óptica, que tiene tu mira. Este tipo de retículo es un retículo Milldot. Ahora falta el half Milldot, que significa que en medio de cada raya hay un punto. Ejemplo, raya y raya, un punto, 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 un punto, un punto, un punto. Vamos a coger acá para que entiendan. ¿Y qué significa ese punto? Que en medio de ese punto lo que tiene es medio Milldot. Entonces, si yo le estoy indicando que un Milldot es igual a un Milldot es igual a un miliradian, que se asemeja a 10 metros, estamos hablando sobre un ejemplo real de una mira 6-24x56. Por eso me sé los términos reales de este tipo de referencias, porque obviamente ya las he manejado, ya las he usado dentro del campo de tiro. Este Milldot o half Milldot, el punto que está en la mitad de cada Milldot de la separación de raya y raya de este retículo, significa que en medio de los ajustes de tu ángulo de tiro tú vas a poder indicar o utilizar ese punto para indicar que tienes o está subiendo medio Milldot. Entonces, si la configuración de la mira que yo utilicé en mi tiempo, que era 6-24x56 half Milldot me indicaba a mí que para yo poder ir sopesando la distancia que voy a impactar en mi objetivo metro a metro o cada 5 metros, como yo estaba acostumbrado a ir elevando mi distancia de pegada, yo solamente elevaba medio MOA, o sea, medio minuto de ángulo, porque inicialmente mi retículo era basado en half Milldot, donde ya yo sabía cuál era el valor de un miliradian y el valor de medio miliradian, o el valor de un dot, en algunos casos se le dice. Por eso hay muchos términos que se utilizan a la hora de poder configurar, a la hora de poder manejar este tipo de máquina como tal óptica. Cada mira tiene su ajuste personal. Obviamente yo utilizaba esta mira porque obviamente tenía un nivel de magnificación razonable. La utilicé en las dos versiones, tanto en primer plano como en segundo plano. En primer plano ciertamente se me hacía un poco más difícil. ¿Por qué?
Ya conociendo el tipo de difusión, los mecanismos internos, ya se me asemejaba mucho a la de segundo plano. La magnificación que tenía, el diámetro de mi lente. Indicábamos en las clases anteriores que el número que está después de la X es el diámetro en milímetros del lente primario. En este caso era 56 milímetros de diámetro, por donde entraba o por donde tenía la mayor capacidad de recepción de luz. Ya conociendo dónde estaba el lente, ya conociendo mi retículo, ya conociendo la función que tenía mi retículo, si venía por miliradian, Harf 1200, están a uno que se llama uno AirMax, que es otra versión de miras de primer plano focal muy buena. O incluso están también las Falcon, están también las Vortex, que son miras muy buenas. Están las miras también ATN. Todas estas miras vienen con un retículo específico. Ya conociendo mi retículo, ya yo entraba a saber cuál era el valor de cada miliradian para yo poder actuar sobre mis torretas balísticas. Entendemos que torretas balísticas vienen dadas por escalas, un cuarto de MOAD, vamos a colocarlo para acá, que son los convencionalmente conocidos como clic, y ahorita les tomo en cuenta eso. Los clics vienen por un cuarto de MOAD, minutos de ángulo, un octavo de MOAD, un décimo de MOAD. ¿Qué significa de un cuarto a un octavo a un décimo? Hay una referencia de mira de la marca Hawk que te trae 6 torretas balísticas y todas pueden ser intercambiables. Entonces es una mira que es 10-30 por 60. Trae obviamente unas magnificaciones altísimas. ¿Para qué? Para que tú pegues a mayores distancias. Trae 6 torretas balísticas, de las cuales viene instalada con la 1 y un cuarto, y trae por aparte la de 1 y un octavo y 1 y un décimo. Estas las trae, ¿por qué? Porque cada clic tú lo puedes, no es lo mismo hacer un clic en un cuarto donde vas a tener, ejemplo, si tú aumentas tu distancia y necesitas empezar a llevar tus MOAD a la configuración que necesitas para poder impactar, es mucho más rápido hacerla con 1 y un décimo, porque son menos clics lo que vas a tener que hacer para poder entrar a compensar. Por eso les estoy diciendo que inicialmente cada mira tiene su configuración. Aquí lo que tratamos inicialmente es que tú trates de comprender un poco las funciones de esta misma para que a la hora de ir al campo tenga la base necesaria para poder actuar sobre él. Entonces, inicialmente en esa mira, obviamente por el nivel de magnificación que tenía, 10-30, era mucho más fácil poder utilizar la de 1 y un décimo de MOAD, porque yo generaba menos clics. A su vez que cuando utilizaba, ejemplo, si para yo elevar mi retículo a la distancia a 10 metros, a 15 metros, con 1 y un cuarto yo tenía que generar alrededor de 6 clics, 8 clics. En cuanto con la de 1 y un décimo, eran solamente 3 clics y ya me posicionaba el retículo donde yo lo quería colocar para poder impactar con la misma precisión que en la distancia anterior. Entonces, básicamente conociendo que esta mira de primer plano focal, una de las primeras variantes es que me modifica el tamaño de mi retículo. ¿De qué manera? Agrosando el retículo. Cuando estas miras de primer plano focal agrosan, o sea, se vuelve más grueso el retículo, vamos perdiendo es la segunda desventaja de estas miras, vamos perdiendo la capacidad de saber cuál es el medio del retículo. ¿Por qué? Porque se engruesa de tal manera y cuando tú bajas la magnificación se adelgaza de tal manera que obviamente vas a ir perdiendo la percepción del medio, y es donde estos señores, por eso se les dice que son miras que con el ajuste de tamaño de la retícula, con el aumento no podremos ganar minutos de ángulo. Ojo, se le dice que son miras que a medida que yo voy aumentando mi magnificación y el retículo se va engrosando, no solamente se engrosa el retículo, se engrosa y se aumenta el tamaño del objeto, como ustedes están logrando ver ahí en la imagen representativa que está en la presentación, donde hay dos tipos de enfoque. Un enfoque, el de la parte de abajo, que a medida que va aumentando 5x, 10x, 15x, 20x, en la de segundo plano focal no se engruesa mi retículo, y hay una parte fundamental. Por eso me baso y abro paréntesis y hablo muy bien del retículo, porque en la de segundo plano focal el retículo, al no engrosarse, no es necesario tener gran representación si es por 1200, si es por Harf 1200, si es por AirMax, que son otro tipo de retículo como tal. Ya viene, es un retículo que parece un arbolito y hay unas X a los alrededores, unas X o un signo más, pero todo eso tiene valores complementarios sobre cada referencia. En cambio, en la imagen que está en la parte de arriba, que habla sobre el primer plano focal, muestra que el retículo inicialmente va atado a 1200, va atado a Harf 1200. ¿Por qué? Porque al
al engrosarse el retículo como tal, es necesario que tú empieces a trabajar con las rayas o con los puntos o con los milirradians o con los dots, dependiendo del término pues que manejen inicialmente, porque les voy y les digo, todas las configuraciones de estas miras son personales. Cada mira se trabaja de una manera distinta. Inicialmente, este retículo al engrosarse vamos a perder el conocimiento, vamos a perder la percepción de cuál es el medio de la mira, pero entramos a trabajar con la tecnología que hoy van a conocer, que se llama BDC, Ballistic Drone Compensation, donde tú vas a obtener o vas a tener que disparar por medio de compensación teniendo en cuenta tu parábola de tiro. Y entra, en mayor parte entra acá un término algo menor, pero que como todo tirador tenemos que tener en cuenta, que es el peso de la munición. Recuerden que nosotros vamos a configurar esta mira con base al rifle, configurar la mira con base al rifle, porque ya el rifle está disparando. Yo lo que necesito es darle orden al rifle para que donde yo coloque la óptica él pegue. Entonces inicialmente con base a este de baja potencia o en rifle de media potencia. Javier, ¿por qué no voy a poder utilizarlo en rifle de media o de baja potencia? Porque a lo largo de la distancia, a lo largo de las magnificaciones que nosotros vamos a ir aumentando progresivamente, ampliemos la distancia de disparo para que entiendan un poco más. Nos vamos a acabar los clics de elevación. ¿Por qué? Porque no son rifles que tienen mayores distancias. Por eso son miras que están hechas para rifles de alta gama, rifles de alta potencia, rifles de alto alcance. Porque esta tecnología lo que permite es que tú vayas utilizando, al perder la percepción por el engrosamiento del retículo, utilices tus 1002 y utilices tus 1002 o tus dots o tus rayas o tus puntos para no confundirlo, tus rayas o tus puntos con base al tipo de ajuste de ángulo o minuto de ángulo que tú tengas a la hora de ir aumentando metro a metro. Por eso son miras que incluso, se los dije al comienzo, son miras que incluso se han utilizado en rifles reales, porque vienen para eso, vienen para generar mayores alcances. Obviamente uno tiene que saber el valor, uno conoce muy bien su match para saber cuál es el término. Así como les dije que en estas 6-24x56 las manejé primer y segundo plano focal, y ya al saberme yo que en la de primer plano focal un 1002 es igual a 1000, lo que me representa a 1010 metros, ya yo conozco la configuración. Pero claro, pasaron mucho tiempo para yo poder comprender esta mira, sea en primer y segundo plano focal. Tenemos que tener en cuenta también un término que manejaba mucho, que era la fórmula para poder estimar distancia. Sí, suena bastante, digamos, bastante técnico, pero es que nosotros tenemos que llevar para comprender estas máquinas y poder manejarlas de manera eficiente y poder sacar todo, porque yo como vendedor no ofrecería una mira de primer plano focal a un cliente que no tiene ni siquiera ha pasado por una mira de segundo plano. ¿Por qué? Porque no le va a sacar el verdadero provecho para lo que ella viene hecha, que es para generar tiros precisos a más de 150, 160, 180 metros. Es para lo que ella viene. En cambio, ya yo sabiendo un poco lo que el cliente, si el cliente obviamente si es nuevo, yo lo llevo a una segundo plano focal, le explico lo esencial para que ya después que él entienda y comprenda el valor de su retículo de una mira de segundo plano focal, él pueda dar el paso siguiente a una mira de primer plano focal, porque estas vienen, como siempre les he dicho, estas vienen para rifles, vienen para mayores distancias, vienen para ofrecer otro tipo de ventajas adicionales. Esta fórmula tiene en cuenta mucho la distancia en metros, la medida del blanco en metros, el factor de calibración. Un punto muy importante, le voy a hacer acá una vuelta. Recuerda que ahorita le dije un 1002 es igual a 1000, lo que para mi representación en distancia representa 10 metros. ¿Por qué me sé eso? Porque trabajé y conozco de la A a la Z la mira de referencia 6-24x56, sea en primer plano o sea en segundo plano. Por eso el factor de calibración que estoy colocando en mi fórmula para estimar distancia le coloco 1000, que 1000 para mí es un 1002, un milirradian como se conoce, pero ya yo lo conozco porque es el factor donde yo tengo configurada mi mira. El otro valor fundamental es el número de 1000, centro a centro de cada punto, un 1000, lo que es igual al 1000. Esta fórmula, para yo poder estimar, para yo poderla hacer y poder determinar la distancia, yo tengo que conocer todos mis valores, pero esto es algo muy teórico, pero se tuvo que hacer para poder comprender este tipo de ajustes. Entonces, una de las desventajas fundamentales, o digamos no desventaja, porque al igual es la mayor perfección de ellas, es que al aumentar la magnificación
magnificación 5x, 10x, 20x, 30x. Estás aumentando tu magnificación, estás aumentando la imagen. A medida que nosotros aumentemos, se engrosa nuestro retículo y aparte el objetivo también se agranda. Una parte fundamental que te conlleva a que estas miras, el rifle de potencia baja, a lo largo de la distancia, con rifles de baja potencia, a lo largo de distancia, podemos acabarnos los clics de elevación. ¿Por qué? Porque obviamente no se va a dar esa capacidad de poder, para lo que ella está hecha. A larga distancia, a medianas distancias, no van a ser tan eficientes como una de segundo plano focal. ¿Qué es lo que busca? Segundo plano focal simplemente se basa en miras de ajuste rápido, conociendo las especificaciones del valor de ajuste, magnificación por magnificación. Básicamente, este es el punto. En comprensión de estas miras de primer plano focal, entendemos que inicialmente entre las partes, para poder refrescar y poder cerrar esta tercera clase, en partes principales se comprende como una de segundo plano focal. Nivel de ajuste de magnificación, torretas de elevación o torreta balística, el lente primario, lente secundario, diámetro del tubo, rueda de paralaje. Las miras de segundo plano focal traen el lente progresivo de función principal, lo traen detrás de la torreta balística. Y aquí le voy a colocar el término segundo SFP y aquí le coloco FFP, que son los términos para poder indicar si una mira es de primero o segundo plano focal, determinadas por su placa de características ubicadas en la caja. Determinamos también cuáles son, obviamente, qué es lo que significa un minuto de ángulo, que básicamente son los ajustes o clics que están promediados por tus torretas de elevación o torreta balística. La rueda de paralaje viene en yarda. ¿Por qué se representa torreta balística en algunas miras? Porque lo que se busca dar es mayor con mayor campo de visión a mayores distancias. Porque hay miras que, así como traen el nivel de magnificación, hay otro mecanismo aparte que te ayuda a compensar el campo de visión o la claridad de visión a corta distancia. Eso se conoce como la tecnología que se llama dioptria. Lo que viene es a corregir inicialmente a aquellas personas que tengan déficit en la mirada. ¿Para qué? Para ofrecer un campo de visión con una claridad 100 sobre 100. El diámetro del tubo, obviamente, el diámetro del tubo siempre en miras de mayor magnificación, e incluso en las que yo he mirado de primer plano focal, siempre el tubo es de 30 mm. 30 mm, que exactamente es el diámetro. Explicábamos también, obviamente, que a una mayor capacidad de lente, a un mayor diámetro de lente primario, mayor capacidad de recepción de luz, mejor campo de visión, sin duda alguna. Inicialmente, en los términos, bueno, como les comentaba, el término, ya por último, miras. Vamos a hacer un ejemplo básico acá para que ustedes por lo menos puedan determinar todos los números. Ya básicamente lo de primer plano focal y segundo plano focal son miras con la misma composición de miras. Simplemente lo que cambia es el nivel de funcionamiento. Simplemente cambia los valores, cambia el direccionamiento para cuál va una mira de segundo o una mira de primer plano focal. Ya sabemos que la de segundo plano focal puede ser para cualquier referencia, con base a sus magnificaciones, con base a su peso, con base a su nivel de ajuste o digamos de ajuste de torreta balística. Por lo general las de segundo plano focal vienen con torretas de ajuste de elevación de 1 1/4 de MOAD, no más de ahí. Por eso que uno a veces, cuando uno tiene una de segundo plano focal y uno va a aumentar 20 metros, 15 metros, uno tiene que dar alrededor de 12, 13 clics. Pero es por eso, porque los clics son menores. El clic del MOAD 1 1/4 es mucho menor. Cuando ya uno eleva o cambia una torreta de 1 octavo, 1 décimo, son menos clics, porque es mayor el ajuste que tú haces en cada clic. Es mayor el valor de cada clic. Es como se explica de la parte teórica. Entonces, ya por último, para poder determinar una referencia, acá utilizaremos como ejemplo el mismo ejemplo de la semana pasada para que podamos determinar y aprender y tener el conocimiento claro. 4 por 56. Ahora viene el término, vamos a colocarle acá half Milldorf, AOE 30 mm. Incluso hay una que dice 1 1/8 de MOAD. Señores, el primer número y el segundo número te determinan la magnificación o lo que conocemos como aumento. El tercer número, que está ubicado después de la X, diámetro del lente primario. Half Milldorf, el término que sopesa
sobre qué tipo de retículo tú vas a manejar en esta óptica, si es con rayas, si es con puntos, si es con otras variantes como la Air Max, que trae una escala en forma de arbolito de Navidad y que algunas cruces en la parte lateral son cruces que tienen valores. Entonces aquí inicialmente es Half Mildo, que es retículo AOE, término que se le da cuando el retículo es iluminado. Quiere decir que el retículo no es totalmente negro, sino que se puede iluminar de color rojo o se puede iluminar de color verde, e incluso en algunas ocasiones viene determinado por niveles de intensidad de 1 a 12, siendo 1 la menor intensidad y siendo 12 la mayor intensidad. 30 mm o simplemente el número que ustedes le vean las dos letras, las mm. El número que ustedes les vean las dos letras mm es el diámetro del tubo. Recuerdan que en el tercer número, que es el número que está después de la X, vemos un 56, pero ese 56 nunca va a tener las dos M, porque su característica básica te está hablando sobre una de las mayores ventajas de una óptica, sea de primero o segundo plano focal, que es el diámetro del lente primario. Esa es la mayor ventaja. ¿Por qué? Porque es donde entra la recepción de luz. E incluso en algunas ocasiones hay algo que se llama, un accesorio que se llama parasol, lo que evita que entre mayor cantidad de luz, sino que entren los rayos que se utilizan para poder tener un mejor campo balístico. Ejemplo, cuando el sol está, hay soles que están como muy blancos, están muy rojos, o incluso hay reflejos que van a producir que tu campo de visión no sea perfecto, y más que todo en aquellas personas que tienen ese tipo de déficit ocular, se le coloca un parasol, que es básicamente un accesorio que amplía el lente primario, y cuando él lo amplía lo que hace es que reduce esos reflejos que no te ayudan, y obviamente reduce la cantidad de rayos, y lo que se busca es que la luz es la que entre. Esos generan rebote para que logre llegar al mecanismo interno de tubo. Inicialmente ese número que tiene las dos M es el diámetro del tubo primario, donde se sopesan las dos monturas, y hablábamos en las ocasiones anteriores que existen monturas perfil bajo, perfil medio y perfil alto. Todas van de la mano con el modelo de rifle que tú utilices. ¿Por qué? Porque de ellas depende que el magazine pueda entrar de forma perfecta o de forma un poco complicada. Pero también les hablaba en la segunda clase que con base a la montura que tú utilices vas a tener una elevación que va a afectar que se llama efecto de visualización o error ocular. Vas a tener una elevación de monturas que tienes que tener en cuenta cuando tú ajustes tus minutos de ángulo. ¿Por qué? Porque obviamente al no estar pegada al rifle vas a tener que entrar, obviamente el eje vertical lo vas a tocar un poco menos, a diferencia de esas monturas que están totalmente pegadas al rifle. ¿Por qué? Porque recuerda que al colocar monturas perfil alto, sí, manejamos una mejor ergonomía, mejor encare, porque obviamente no voy a tener ese error ocular que la mira me va a quedar por debajo, sino que la mira me queda a nivel. Pero esa altura se tiene que tomar en cuenta. El único número que tiene pegado las 2M es el que te va a indicar el diámetro del tubo. El número que está después de la X, que no tiene M's, nunca va a tener M, te va a indicar el diámetro del tubo primario, el diámetro del lente primario, para no enredarlo. Y por último, 1 y octavo de MOA. Señores, la escala de ajuste de tus torretas de elevación. La escala, la unidad de ajuste de tus torretas balísticas. Todo esto te lo dice el sistema, todo esto te lo dice la caja en la parte lateral. Incluso la caja en la parte lateral te dice peso, te dice tipos de compensación. Hay unos fabricantes que te envían una escala donde te dice ya cuál es el valor inicialmente de tu Mildo, o desde dónde empiezas a configurar tu óptica como tal. Entonces, inicialmente en función, vuelvo y repito, se parece mucho a la de segundo plano focal, pero la función principal la denota la posición del lente, que se encarga de cuando tú eleves tus ajustes de magnificación, no tan solo aumentes el tamaño del objetivo como en la de segundo plano focal, sino que también se aumenta tu retículo, y con base al tipo de retículo tú vas a tener que saber progresivamente cuál es el valor de cada raya, de cada Mildo, de cada minuto de ángulo, en el caso que utilices el tipo de torreta, sea de un cuarto, de un octavo o de un décimo, dependiendo. Obviamente todo va atado a la distancia que vayas a pegar. Entonces, bueno, muchachos, este fue la tercera clase
de miras de primer plano focal. Ya luego obviamente vamos a ir tocando una referencia en particular. Va a ser una clase bastante completa. Los invito a que pues no se la pierdan, va a estar metida ya en el cronograma. Y para todos ustedes que nos ven en las cámaras, que nos siguen clase a clase, recuerda, lo que queremos es que tanto tú como nosotros sigamos creciendo, sigamos capacitándonos desde la parte fundamental que es nuestra sección de Ergoms, que complementa miras. Si deseas unirte a estas capacitaciones, comunícate con nuestros asesores y ellos te agendarán una hora, sea particular o sea con todo el grupo completamente. Estamos prestos para servir. Somos Universal de Deporte, la empresa líder en artículos para el tiro deportivo. Nos vemos en una siguiente clase.